Hasta aquí estábamos cayendo bien, escuchando, pero ya. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Paz de Cristo. Estamos muy contentos por este nuevo proyecto que sabemos que será de bendición. No solamente queremos platicar de diferentes temas, sino que también queremos que quien escuche este podcast encuentre ayuda, consejo y se pueda sentir incluso identificado en algún tema y, ¿por qué no, hasta confrontado? ¿Sí? Y en esta ocasión arrancamos con un ejemplo de vida pastoral, ministerial y personal. Los pastores de nuestra amada iglesia, el reverendo Otoniel Rentería y su esposa Lourdes López, que nos están acompañando. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cómo Amén. se encuentran? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en este nuevo proyecto. Gracias, Beto. Gracias. Háblenos de ustedes. Por favor, preséntense. Bueno, está aquí a mi derecha Otoniel Rentería Castellanos y su servidora Lourdes López Estrada, pastores de esta primera iglesia. Gracias a Dios. Qué gusto tenerlos aquí, de verdad. Y sabemos que su vida ha sido impactada y han impactado vidas a lo largo de su carrera. Gloria a Dios. ¿Cuántos años llevan siendo pastores? Cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria, de su vida pastoral. ¿Cómo inició? ¿En dónde inició? Nosotros somos originarios de la Quinta Iglesia de la Ciudad de México. Nuestro pastor, quien nos casó, el reverendo Gilberto Jiménez Ríos, cuando yo tenía 19 años, en el año de 1976, él, junto con otros jóvenes de la Quinta Iglesia, nos propuso para iniciarnos al ministerio, al diaconado. La iniciación al ministerio es el primer escalón para Claro. Sí. el ministerio ordenado, Okay. como nosotros le decimos en nuestra iglesia. Entonces, gracias a Dios se nos aprobó y en ese año 1976 nos iniciaron al ministerio. Estuvimos trabajando en la Quinta Iglesia, en las tareas que el pastor nos encomendaba, básicamente sirviendo en el templo. Nosotros le teníamos listo siempre al pastor. Cuando él llegaba ya estaba listo el púlpito limpio, los baños, las sillas, todo ordenado. ¿Sí? Okay. Así duramos 2 años de prueba en la iniciación. Y en el año de 1978 el pastor nos propuso para que se nos examinara para ser ordenados al ministerio. Ese año de 1978, en enero, yo había pedido a la mano de Lulú. Lulú tenía 19 años, yo tenía 21. Y gracias a Dios, sus papás, el hermano Nemesio, la hermana Pilar, pues me concedieron a Lulú. Y el mes siguiente, en febrero, habiendo pasado el examen de ordenación, en febrero me ordenaron al ministerio. Febrero de 1978. Y en marzo de ese año nos casamos. Gloria a Dios. Lulú y yo. ¿Verdad? Entonces doble bendición. Tenemos el mismo tiempo de ordenados al ministerio y de casados, sirviendo, ¿verdad? Ciertamente, de lo que comenta mi esposo, claro, ahí en la Quinta Iglesia, yo serví como maestra de parvulitos, luego ascendí a maestra de párvulos, y luego ascendí a tesorera de la escuela bíblica, porque en ese tiempo había escuela bíblica. Sí, claro. Entonces, así fui como yo empecé a ser instruida en la palabra de Dios. Muy bien. Sí, gracias a Dios, siempre en el tiempo que yo fui iniciado, Lulú también, como ella dice. Sí, los dos estaban activos. Estábamos trabajando, claro. Éramos un apoyo para eso es para sumamente importante, ¿no? Digo, sí, que los dos tengan la misma visión, ¿no? El mismo compromiso, sí, claro. Y cuando fuimos ordenados en febrero del 78 y luego nos casamos, el pastor Adoniram Gagiola,
que era pastor de la segunda iglesia, habló con nuestro pastor de la quinta, el hermano Gilberto, para que nos cediera y pudiéramos irnos como asistentes de él, del pastor Adoniram, en la segunda iglesia. Y entonces el hermano Gilberto, muy amablemente, como tenía otros diáconos ahí, él nos cedió y mi esposa y yo fuimos a servir a la segunda iglesia como asistentes del pastor Adoniram Gaquiola. Allá yo seguí trabajando, Lulú siguió siendo maestra y al año siguiente, en el año de 1979, el obispo del Distrito Central en aquel tiempo, el hermano Manuel Rodríguez Castorena, me propuso que me fuera junto con mi familia. Claro. Lógicamente en ese tiempo ya había nacido Rahab, Lourdes Rahab, nuestra primera hija. ¿Tu primera hija? Sí, al año de que nos casamos tuvimos nuestra primera hija. Qué bendición. Rahab, una bendición. Sí, una bendición muy grande. Mi chiquita. Verdad. Y entonces el obispo, el hermano Manuel Rodríguez, había un campo evangelístico, antes le decíamos campo evangelístico nacional, porque era la mesa directiva la que financiaba y apoyaba. Claro, sí. Iguala, Guerrero, era un campo evangelístico y se constituyó en iglesia. Y entonces la entregaron al Distrito Central y el obispo nos mandó como primeros pastores a Iguala, Guerrero. De manera que en el año de 1979 empezamos nuestra labor pastoral en Iguala, Guerrero. En Iguala, Guerrero. Sí. Para esto, yo comento que le preguntaba yo a mi esposo cuál era el clima de ese lugar. Claro, sí, ¿no? sí. Porque yo estaba acostumbrada a un clima, pues el clima de México. Sí, fresco, fresco. Templado, rico. Sí. Y mi esposo me dijo, es un clima muy caliente, hija. Claro. Y le digo, santo Dios, ¿yo qué voy a hacer allá? Y dice, hija, y luego también hay muchos alacranes. Le digo, ay, Señor Jesucristo. Sí. Pues da la casualidad que cuando llegamos ahí, el templo no tenía ni puertas ni ventanas. Gloria a Dios. Entonces, cuando se venían de repente las tormentas, porque se venían tormentas muy fuertes. Sí, claro, sí. Pues lógico, las palmeras, los árboles, hacía que se cayera, se sacudían y los alacranes, ¿no? Entonces, yo aterrada, ¿no? Entonces sí le sufrí a ese lugar por el clima, le sufrí mucho. Sí, ahí nos nació, aunque estaba embarazada Lulú, ella se vino a la casa de sus papás para aliviarse de nuestro segundo hijo, Otoniel. Nació en México. En México. Aunque pues creció los primeros días en Iguala, pero él es de México. Solamente duramos 2 años ahí. Sí. En Iguala el calor es insoportable. Claro, sí. Tremendo. Iban de otro lado. Y entonces, como la Iglesia Apostólica tenía un estigma, un poquito podíamos decir, en el único estado donde no teníamos iglesia como Iglesia Apostólica, sí, claro, era en el estado de Tlaxcala. Okay. Entonces nos propusieron que viniéramos a Tlaxcala en el año fueron los inicios del 1981. Nos propusieron que viniéramos a Tlaxcala y vivíamos en Puebla y íbamos a Tlaxcala. Pero duramos muy poco tiempo porque en ese ínter estaban buscando misionero para Colombia. Ok, sí. Yo tengo el conocimiento que ya 2 familias habían ido a Colombia, pero cuando se cumplía el tiempo de su visa, que eran 3 meses, habían estado allá en Colombia y se regresaban. Ok. Y decían que pues ya no habían podido quedarse allá. Sí, claro. Y entonces mandaron a otro misionero y hizo lo mismo. Ok. Y cuando a nosotros nos propusieron la mesa directiva irnos, pues yo tuve que decidir ahí porque estaban platicando el presidente de la iglesia y el administrador. Y me dijeron, bueno, yo quiero platicar con mi esposa, plantearle. Y me dijeron, es que debes decidir ahorita porque estamos haciendo el programa para una convención misionera que vamos a realizar en Tepic, Nayarit. Ok. Y en el programa ya necesitamos mencionar al misionero. Claro. Híjole, entonces
dije yo, en el nombre del Señor, pues Lulú me ha dicho que ella está dispuesta. Que pues siempre está dispuesta. Ya estuvo dispuesta a ir a Iguala. Dije yo, pues... ¿Qué dice? Con los alacranes, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, pues ahí tuve que decir, bueno, yo la verdad ni siquiera había planeado ni pensado ser misionero, pero cuando se vislumbró esa posibilidad, me hablaron de Colombia, retirado de México, la entrada a Sudamérica. Claro, otro contexto, ¿no? Otro contexto, aunque bueno, hablan español y tienen muy parecidas las costumbres, sin embargo, es otra cultura. Claro, sí. Bueno, entonces dije que sí y empezamos a prepararnos para ir en el mes de junio, creo, de 1981. Junio, tuvimos que ir a Tepic. ¿Te acuerdas que fuimos a Tepic? Sí, fuimos a Tepic y ahí nos hicieron un festejo, nos presentaron en una iglesia y de verdad nos dieron muchos ánimos. Claro, sí. ¿Verdad? Los de motivaron. verdad, sí, nos motivaron bastante. Que aunque en mi pensamiento estaba, pues, yo desconocía eso de misioneros, la verdad. Claro, sí, era un término que, y perdón por el paréntesis, creo yo que ustedes fueron los primeros misioneros en Colombia. Sí. Sí. Perdón, la interrupción. Y la verdad, yo dije, bueno, pues me voy a ir. Y yo lo tomaba como algo, como una aventura. Claro, sí. ¿No? Una experiencia, tal vez. Sí. Y la verdad, fue una experiencia no fácil. Claro. No fácil porque, aunque ya nos habían recibido en casa unos hermanos de la apostólica, un matrimonio ya grande, sí, ¿verdad? Ellos nos hospedaron en su casa unos meses, ¿sí? Trabajamos con ellos ahí en su casa, sí, platicamos con los hermanos y pues les hicimos la invitación que invitaran a sus vecinos, ya que ellos tenían muchos años ahí viviendo. Claro, pues sí, ellos eran de ahí, ¿no? Y dijimos, pues solamente así podemos crecer aquí y dar a conocer el evangelio con sus vecinos. Y así fue como empezamos a trabajar ahí en Colombia. Con ellos. Sí, en ese mes de junio nos enviaron, desde Tepic nos enviaron simbólicamente a Bogotá, que es la capital de Colombia, la entrada a Sudamérica, y estuvimos arreglando documentos, papeles, en este caso pues para mi esposa, para mis dos hijos. Sí, ya llevaban ya llevábamos dos hijos, ¿verdad? A Rabia, a Otoniel. Ok. Entonces, en el mes de septiembre nos apuramos. El 3 de septiembre de 1981, en un vuelo directo de la Ciudad de México a Bogotá, que duró 5 horas, muy lejos. Allá nos recibió el hermano Jorge Peñuela, su esposa, la hermana Ernestina, unos hermanos ya grandes de edad, pero muy amables. Y como dice mi esposa, estuvimos 2 meses, pero inmediatamente a la semana después que llegamos empezamos a hacer cultos en su casa. Gloria a Dios. Nosotros teníamos la costumbre, mi papá, pues él fue pastor. Claro, sí. Y él hacía cultos todos los días en la casa. Mi papá tiene un récord de 6,000 cultos consecutivos. Gloria a Dios. Todos los días, sin fallar todos un día. Los días. Sí. Entonces, yo traía esa mentalidad y esa formación. Y entonces yo empecé a hacer cultos. A la semana siguiente que llegamos en septiembre, al grado que Dios nos bendijo y en noviembre bautizamos a las 2 primeras señoritas, ¿verdad? Sí. Eran vecinas del hermano Peñuela. Sí. Y bautizamos a las 2 primeras inmediatamente. ¿Qué pasó después? Se venció la visa. Claro, sí. Pero mi esposa y yo determinamos, no nos vamos a ir. No, sí, claro, ok. No nos vamos a regresar. Pase lo que pase, vamos a estar aquí indocumentados. Claro. Allá, ustedes saben, como Colombia era un estado difícil todavía. Sí, en la calle te paran y te piden documentos, pero dijimos, no le hace, nos vamos a quedar. Sí, de hecho, nosotros, por lo regular, cuando salíamos a hablarle a la gente de Cristo, siempre salíamos en el nombre de Jesucristo. Claro. Para que no nos detuvieran o nos agarraran y nos regresaran con esa fe y esa convicción, país. ¿no? Sí. De estar seguros de que... Así es. Entonces, yo empecé a experimentar en Colombia
mi fe. Sí. Porque muchas ayudas, Claro. ¿verdad?, que nos mandaban para los misioneros, lo que ahora se hace, Sí, claro. ¿verdad? Allá en ese país Sí. nos alcanzaba nada más para la renta de donde vivíamos. No alcanzaba para más. Sí. Entonces yo dije, Señor, pues yo me vine en tu nombre a Tú suplirás. servirte, Claro, sí. ¿verdad? Y yo le dije, Señor, tú nos vas a suplir todo lo demás. No sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a suplir todo lo demás. Así es, amén. Hasta la fecha, yo creo que el Señor me ha dado esa fe. Gloria a Dios. Y Eso- la he vivido, y la he experimentado. Esa oración de fe. Sí, Sí. Esa oración de fe sí. y qué importante es reconocer que en ocasiones son etapas en nuestras vidas las que nos llevan a tener actos de fe, realmente actos de fe, porque a veces decimos sí creemos en Dios, a veces decimos sí creo en Dios esto, pero ya ante un problema, ante alguna situación, realmente a Dios acudimos hasta el último, ¿no? Y creo aquí en esta ocasión, en un nuevo país, con otras responsabilidades, Sí, con sí, hijos, sí. con otra gente totalmente ajena. Tal vez aquí en su país podían ir a lo mejor a la vuelta con un conocido, con un familiar, pero en otro Así país es. a miles de Sí. kilómetros. Así es. Creo que la fe fue una parte fundamental en el caminar y pues gracias por comentárnoslo, ¿no? Y por expresarlo, y creo que es muy importante. Fíjate, Sí. Beto, que aquí fue donde empezamos a experimentar el complemento. Ok, Lulú ha complementado toda la vida mi ministerio y el ministerio de ella pues lo he complementado Claro. yo. Lulú es una guerrera de oración, es una mujer de fe amén. y eso me complementa Claro, a mí. Entonces, lo que ella dice, llegamos, como les hemos comentado, Beto, a la casa de los hermanos, duramos 2 meses ahí, Así pero es. luego dijimos, nos vamos a quedar y empezamos a buscar una casa, sí, lógicamente, donde vivir. Y luego yo empecé a buscar un trabajo, ¿verdad? Y Dios empezó a obrar, porque en medio del trabajo que hacíamos Lulú y yo de salir a invitar a la gente, salíamos a evangelizar Sí, amén. casa por casa, yo empecé a visitar unas cárceles allá, ok, principalmente porque un conocido, un amigo de la familia Peñuela, del hermano Jorge, el hermano Barragán, me acuerdo muy bien, lo Sí. bendigo, él tenía una hija guerrillera, una hija que pertenecía supuestamente al movimiento 19 de abril, ok, al M19, y estaba presa. ok. Era una joven. Sí estaba en guerra en ese Sí. entonces. Sí, había sí. una sí, situación claro, muy, sí, muy sí, sí, difícil. delicada. Entonces, él me pidió que fuera a verla. Yo fui porque no permitían entrar a 2. Claro, Entonces sí. iba yo. Y entonces yo empecé a hablar con esta muchacha y ella empezó a cambiar. Estaba muy joven, era como de nuestra edad, un poquito mayor, pero ella ya estaba bien metida en la idiosincrasia de la guerrilla. Y sin embargo yo le empecé a hablar del revolucionario, nuestro Señor Jesucristo. Así es, el mayor revolucionario y entonces de la ella historia. empezó a comprender, a cambiar. Y fíjate cómo Dios todo lo mueve, hermano. Sí. Damos gloria a Dios, porque el señor Barragán tenía una empresa. Sí. Él hacía tapetes de caucho, así para las casas, de caucho. Allá le dicen caucho al plástico. Ok, sí. Ese tapete que está ahí a la Sí, sí, entrada. Él hacía para los carros, él hacía para las casas, ¿no? Y entonces, platicando con el señor Barragán, le dijimos, nos tenemos que ir. Fíjese, ya habían pasado como 6 meses, 7. Estamos indocumentados y tenemos problemas. En cualquier momento Sí. nos van a agarrar y nos van a echar, ¿no? Claro, sí. Entonces, él dijo, pastor, ¿qué necesita para quedarse? Y le digo, señor Barragán, pues mire, solamente que usted hiciera una petición a su gobierno de que me necesita como trabajador y que aquí no hay una persona especializada Sí, que pueda cubrir como esa. yo que pueda Ok. cubrir eso.
digo, mire, tenemos que ser astutos, ¿no? Claro, sí. Ciertamente yo no conozco esto, pero dice, mire, yo le doy los papeles que usted necesita. Dice, usted elabórelos y yo los firmo. Mucha confianza. Porque cuando ya empezamos a hacer el trámite, le dijeron a él cuando lo citaron, usted es responsable, usted los trajo, en caso dado usted los tiene que regresar. Sí, claro. Y además usted tiene que ver que no les falte nada aquí. Ok. Claro, ya por aparte yo le dije, no, señor Barbero, sí, claro, usted no tiene que, yo tengo ya un trabajo, yo empecé a trabajar en una editorial y le digo, usted lo único que requiero que me dé son los papeles. Y él me lo dio y entonces ya obtuvimos una visa de trabajo, ¿verdad? Ya sin vencimiento. El vencimiento era cuando la empresa lo dijera. Mire. Hermano, gloria a Dios. Y entonces ya de ahí empezamos a trabajar de otra manera. Ok. De hecho, sí, mi esposo cuando entró a esa empresa, que se llama el Círculo de Lectores, no sé si todavía siga esa empresa. Si alguien nos escucha de Colombia. ¿Verdad? Círculo de Lectores. Era que él ofrecía libros de diferente tipo. Y entonces él iba a las casas con la gente que tenía negocios en la calle y los ofrecía. Sí. Y era en pagos. El pago de cada libro era en pagos. Sí. Entonces él tenía la manera de irlos viendo constantemente. Claro, sí. Y esa fue una manera en la que él, mi esposo, aprovechó para hablarle de Cristo a la gente. Mis primeros bautismos después de aquellas muchachas que bauticé eran clientes míos. Eran clientes del Círculo de Lectores. La mayoría de los que yo bauticé eran mis clientes. Gloria a Dios. ¿Ya? Como Dios todo lo prepara. Sí, por medio del trabajo introducieron el evangelio. Además, ¿no? Yo bendigo a los colombianos. Ellos aman mucho a los mexicanos. Amén. Me acuerdo que ellos siempre fueron muy amables con nosotros. Háblenos más, nos decía pastor. Nos gusta cómo habla. Sí, diferente, y ¿no? luego yo llevaba mi guitarra y decía, cántenos, es que nos gusta oírlo. Y entonces Dios nos dio gracia y empecé a reunir a la gente, ¿no? Al grado de que nos tuvimos que cambiar en Colombia. Ese era un problema. Cambiarse, porque ya vas formando un grupo en una colonia y te tienes que cambiar porque se vencían los contratos, etcétera. Y después de unos 3 años, creo, logramos comprar una casa. Gloria a Dios. Para la iglesia, con el apoyo de los hermanos de México. Claro, sí. Y con el apoyo de unos 20 hermanos, 15. De ahí, Ya de ahí. Y compramos, la mitad puso México, gloria a Dios, y la mitad la pusimos nosotros. Gloria a Dios. De manera que nosotros llegamos a Colombia, a Bogotá, en septiembre de 1981. En febrero de 1986, 4 meses y medio, porque el compromiso eran antes estar 5 años. Sí. Pero como mi esposa ya estaba... porque no lo hemos comentado, pero allá en Colombia tuvimos 3 hijos. Gloria a Dios. Nos nació Jonathan, nos nació Rosita del Pilar y nos nació Gilberto. Gloria a Dios. Entonces cuando ella ya estaba embarazada del otro niño, ya iba a ser nuestro 6º hijo. Gloria entonces a Dios. Yo pedí a las autoridades de México, de nuestra iglesia, que nos permitieran regresar. Sí, claro. Porque ya, entonces... ellos, viendo la situación, accedieron y nos regresamos 6 meses antes de cumplir con el contrato, pero bien. Ahora, mi esposa me ha explicado, ahorita yo creo que lo va a decir, ella tuvo un sueño o una visión, no sé, y bueno, no es que nos querramos justificar, no tenemos por qué justificarnos, ¿no? de que tuvimos muchos hijos allá, pero ella dice que hubo algo, el por qué tuvimos varios hijos allá. ¿Te acuerdas? ¿Me has platicado? Sí, lo que pasa que, mira, cuando nos fuimos, a mi esposo le dieron una palabra y él me lo dijo después. Me dijo que cada que él bautizara, íbamos a tener un hijo. Yo me sorprendí de eso. Gloria a Dios. O sea, yo me sorprendí y entonces él me lo dijo ya después que habíamos regresado de Colombia. Ahí yo me enteré de eso. Entonces para mí fue sorprendente. Ahora dice mi esposo,
no tenemos por qué justificarnos o por qué quedar bien con la demás gente. Sí, o algo. claro. No, porque en realidad fue una bendición, porque cada que bautizaba a mi esposo, yo estaba embarazada. Ahí están las fotos. Y tenemos las fotos. Y yo estoy embarazada. Ok. Y la verdad... Ganaban hijos espirituales y biológicos. Y entonces yo decía, no, pues entonces sí es verdad lo que le dijeron a mi esposo. Ahora, allá los partos en Colombia eran carísimos. Ok, sí. Y yo le doy la honra y la gloria de Dios en este sentido, porque Él me dio a mí las fuerzas de tener a mis hijos cada año, un hijo, y tenerlos normal. Gloria a Dios. Normal. Algunos se aliviaron en un centro de salud. Sí, claro. Otros se aliviaron en un hospital, sí. Pues un poquito mejor, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué pasa? En cada parto fue algo maravilloso. La verdad, y yo digo que Dios era el que estaba ahí conmigo. Sí, fue un milagro de Dios en cada parto. Si ustedes saben, los partos es algo muy delicado. Claro, cada parto. Sí. Entonces, y cada parto es diferente. Muy diferente. Sí. Y entonces ahí yo veía la mano de Dios en el sentido de que llegaba yo, ya después del segundo hijo que tuve, sí, llegaba yo al hospital y rápido. Sí. Yo daba luz rápido. Ya. Y decían los doctores, señoras, aprendan a esta señora que viene a lo que viene a trabajar, ¿verdad? Y entonces yo decía, no, Señor, qué maravilloso eres. Entonces yo salía al otro día del hospital. Al otro día salía y bien, gracias a Dios. Eso sí, yo siempre guardé bien mis cuarentenas. Sí, claro. Se cuidó bien. Con el cuidado de mi esposo. Sí, hay cosas maravillosas que uno guarda en el corazón. Entonces nuestras autoridades nos concedieron, porque la Constitución dice que si uno se regresa, uno tiene que pagar, pero no ellos, gracias a Dios, vieron por nosotros, nos regresamos. Claro, y con todos. Y yo no sé si el tiempo nos alcanza o podemos parar o podemos seguir, pero así que llegamos, creo, en marzo de... Adelante, seguimos. Llegamos en marzo de 1986. A la Ciudad de México. De regreso. De regreso, con nuestros 5 hijos y Lulú embarazada, ya de 8 meses. Ella en abril, un mes después de que llegamos 2, se alivió. Ok. De nuestro sexto hijo. Sexto hijo, el chiquillo. Sí. Abraham, sí. Ok. Ese fue nuestro regreso. Entonces... perdón, un paréntesis. Sí. ¿Cómo es la vida de un misionero? El día a día de un misionero. Sí. Porque bueno, cuando regresan pues ya están en su país, siguen haciendo el labor evangelista, siguen haciendo su ministerio, pero están en otro país siendo misionero. ¿Cómo es el día a día de un misionero? Porque en ocasiones nosotros apoyamos a los misioneros, quisiéramos en algunos ser misioneros, pero realmente no estamos conscientes tal vez de qué es ser un misionero. Y nos gustaría que nos contaran, como paréntesis, ¿cómo es el día a día de un misionero? Que llega a un país nuevo, sin tal vez el recurso necesario, con otras pruebas, con otras adversidades. ¿Cómo es el día de un misionero? Bueno, aquí yo quiero comentar algo. Claro. Porque como yo era la que trabajaba en casa. Sí, claro. ¿Verdad? Y en parte para mí era algo raro, porque la gente hablaba de una manera diferente en algunas cosas, ¿no? Sí, otros términos tal vez, otras palabras. En comprar y decir la fruta, la carne, claro, todo eso. Sí. Entonces yo llegaba a la tienda y pedía, dame sandía, dame un pedazo de sandía. Y le daban otra cosa. Y decían, o no sabían qué era. Ajá, decían, no, ¿de cuál? Le digo, de esta. Y los señores me decían, no señora, esa se llama patilla. En Colombia le llaman patilla a la sandía. Por ejemplo. Entonces ahí se daban cuenta que yo no sí, era claro de ese país. No. Y cosas así tan diferentes. Ahora, el pollo y la carne allá se pide por libras. Ok, sí. La medida es la libra, no el kilo. Otro sistema, sí, claro. O sea, casi medio kilo. Claro, sí. Ajá, sí. Y te dan la carne de res te la dan en trozo.
envuelta en papel y en un trozo. Y ahí haz lo que tú quieras. Y ahí en la casa tú prepárala como tú quieras. El pollo igual, pero el pollo allá es blanco. Ok. Y te venden la mitad o entero. Nada que no que nada más me gusta la piernita o el puro muslo, no. La mitad o entero. Hace unos momentos, Beto, les comentaba del complemento de mi esposa y el mío respecto al ministerio. Claro. También hay un complemento en la cuestión del hogar, de la casa. Sí. Mira, el ser pastor es una gran bendición y tienes el privilegio de estar pendiente de tu casa. Y más como misioneros, que no teníamos ningún familiar cercano. Claro. Apenas tratando de formar la misión. Entonces, Lulú y yo teníamos que ponernos de acuerdo. Por ejemplo, yo bañaba a los niños, a mis 4 hijos, a mis 5 hombres y mujeres, yo los bañaba. Ella los secaba, los preparaba y luego yo los tenía que llevar a la escuela. ¿Verdad? Yo los llevaba a la escuela desde al nivel que fueran, al kinder. Claro. Los 2 más chiquillos se quedaban con ella y ella preparaba. Y luego ya entonces yo me iba a trabajar, iba a vender mis libros, a promocionar. Toda la mañana llegaba la hora de ir por los niños, yo iba. Claro. No teníamos vehículo allá, no teníamos... Había que... les daba mucha risa a los hermanos de allá que me decían, hermano, ¿y usted cómo se mueve? Digo, pues en camión. Les daba una risa porque allá no se llama camión al medio de transporte, porque el único camión que hay allá es el de la basura. Entonces, es el único camión. Ahí se colgaban los chavos. Demás son, hay que decir, viajo en bus o en buseta. El bus es el camión grande y la buseta era como el micro. Bueno, vas aprendiendo. Sí, claro. ¿no? Cosas así. Entonces, toda la mañana era de mucho labor, mientras ella... pendiente de la casa, los detalles, pues yo a llevar a los niños a trabajar, porque lo voy a comentar para honra y gloria de Dios. Amén, sí. A mí me mandaban muy buena ayuda de acá, pero era para pagar la renta, nada más. Solamente alcanzaba. Yo tenía que trabajar y gracias a Dios que Él me daba la capacidad. Claro. Y yo trabajaba, yo ganaba mi dinerito y empezaba a enseñar a los hermanos a ofrendar, a diezmar, porque teníamos nuestros cultos. Y entonces era una bendición. No pudimos nunca, ya los carros son caros, no pudimos comprar un carro, nunca, pero sí compramos una casa, como te digo. Entonces tú nos hablas del día al día, ya te estoy hablando. En las mañanas era eso, y en las tardes, Roberto, células. O sea, no se llamaban quizás células, pero era las reuniones en las casas, ese modelo. hacer cultos en las casas. Y ahí íbamos como nuestros 4 hijos en el bus, ahí me agarraba uno de aquí, a otro de aquí a Lulú, y ahí íbamos, hermano, moviéndonos. Sí, claro. Ella embarazada y todo. Pero eso fue eso fue lo que nos dio el crecimiento. Allá empezamos, tenemos fotografías. Sí. Nos visitaban algunos hermanos. En alguna ocasión fue el obispo presidente. Amén. Allá estuvo y él vio y tenemos fotografías de los cultos. Muy bendecidos. Ahora, hay que ser transparentes y veraces. Lo único que me dolió es que cuando nos vinimos, como fue de repente el que solicitamos regresarnos, pues tardaron algunos meses en mandar a otro misionero. Y entonces me dolió que aunque yo dejé encargados allá porque traté de discipular, pues me dolió dejar la misión nueva. Sí. Hermanos, niños, ¿verdad? 5 o 6 meses sola hasta que mandaron a alguien allá. Bueno, gloria a Dios. Sin embargo, todavía hay discípulos nuestros allá, ¿verdad? El hermano Miguel, Archila, la hermana Flor, su hija Benilda, que es esposa de pastor. O sea, ahí está el fruto, gracias a Dios. Ahorita uno de los campos misioneros más prósperos que tenemos, la iglesia de los 30 o más campos, pues es Colombia, que se ha extendido a otras ciudades y todo. Y de ahí nos hemos extendido al sur, a Venezuela, a Belice, a Uruguay, a Argentina. Sí, todo Sudamérica. Pero la puerta fue Colombia. Fue Colombia. Y es interesante y de admirar esa labor que realmente tuvieron. Y digo, son otros tiempos, son otras circunstancias, pero regresando al tema de
la llegada a México. Nos podrían contar, ya nos contaron un poco cómo regresaron, por qué regresaron, pero aquí siguió la obra. Sí. Aquí siguió la obra y nosotros al menos sabemos que son plantadores de iglesias, ustedes, y que han formado iglesias y han formado predicadores, pastores, todo para la honra y gloria de Dios, pero fueron esas manos aquí en la tierra que Dios utilizó, y es de admirar, y quisiera que nos contaran acerca de eso. Llegando aquí a México, ya con sus 6 niños, ¿qué pasó? A todo misionero, cada 5 años le conceden 3 meses de vacaciones pagadas, okay, sea que las quieras pasar en el país donde estás, o ir a otro país, o regresarte a tu país. Entonces, como nosotros nos regresaron, nos dieron unos meses. Claro. Cuando se cumplieron los meses, siendo obispo el hermano Acosta del Distrito Central, él nos propuso que nos fuéramos a Jalapa. Veracruz. Sí, a Jalapa, okay, Veracruz, a pastorear, porque el pastor de allí, el hermano Eloy Treviño, se iba a ir a Colombia. Ok, intercambio. Entonces, como una especie de intercambio, y entonces, por allá en el mes de, no sé, yo creo que fue como en abril, porque mi esposa iba ya muy de tiempo para aliviarse cuando recibimos Jalapa. Sí. Al grado de que en el camino de regreso mi esposa casi se estaba aliviando. Entonces, me parece que en abril, no recuerdo exactamente, recibimos, estoy hablando del año de 1986, recibimos la iglesia de Jalapa. Y entonces, ahí vamos todos a Jalapa, mi esposa se alivia en México del 6º hijo y después me alcanza. Y en Jalapa duramos casi 4 años pastoreando. Dios nos concedió construir el templo de Jalapa, el templo que está allá arriba. Ok. Porque antes nos reuníamos en la sala de la casa pastoral, sí, pero sí. Como nosotros éramos muchos, a mí me empezó a apurar. Mi esposa me decía, tienes que apurarte a construir el templo. Arriba teníamos espacio. Sí. Entonces sí, proyectamos y empezamos a construir el templo. Pero bueno, los planes de Dios, ¿no? En el año de 1989, a mediados, cuando le aviso a mi obispo que voy a inaugurar el templo, muy contentos nosotros, dijimos, ya nos vamos a ampliar. Sí, claro, ya. En la casa, con proyectos aquí, sí, ¿no? O sea... Sí, no, pues proyectos sí, en Jalapa. Okay, además, sí, Dios nos estaba bendiciendo. Claro. Allá en Jalapa nos iba muy bien. Bueno, me dice el obispo, cuando le hablo para decirle que vamos a inaugurar el templo, dice, bueno, el día que vaya a inaugurarlo yo, me dice el obispo, dice, también va a entregar la iglesia. Le digo, hermano Acosta, por favor, ¿pero cómo, no? No me diga eso. No, por favor, no me diga eso, hermano. Claro. Dice, sí, hermano, yo no quiero dar 2 vueltas. Así me lo dijo el hermano Acosta. Un hermano muy querido. Después, el hermano nos hicimos muy amigos y él entendió muchas cosas. Pero yo me incomodé un poquito, claro, la verdad. Perdón, la verdad, sí. Dios sabe, pero yo quiero ser transparente porque yo no quería entregar la iglesia. No, y mucho menos con logros, ¿no? O sea, que, así es. Que poco a poco. Y luego entonces me dijo el hermano, sí, hermano. Y bueno, y así fue. Tenemos fotografías, entregamos la iglesia. Estaban contentos y tristes a la vez. Estábamos no, la iglesia de Jalapa, pues algunos hermanos que Dios nos concedió ganar, claro, llorando nosotros, llorando ellos, llorando mis hijos porque ya habían hecho amigos. Sí, ya estaban en la escuela, amigos. Sí. El asunto está que el obispo pues inauguró el templo y entregamos la iglesia allá al hermano Juan José Sosa Palma. Y nos mandaron a Tlanepantla, al Estado de México. Ok. Al llegar a esa iglesia que amo mucho, Dios lo sabe. Tlanepantla. Pero sí, ahí en Tlanepantla volvimos a llegar a una casa pequeña. Como un inicio nuevo. Pero además de lámina. O sea, sí, claro. Ay, claro. Dios mío, y bueno... Pero sin embargo, ahí estuvimos trabajando. Tenemos fotografías siempre de todos los lugares, como Dios nos bendecía. Los fue... Sí, nos fue llevando, ¿no? Pero así fue que de nuestro regreso de Colombia nos mandan a Jalapa. Ok. Sí. Sí, de hecho, como dice mi esposo, ahí en Tlanepantla, fue una casa pequeña con un patio muy grande.
el templo tenía un salón de buen tamaño. Sí, de buen tamaño. Fue una iglesia que tuvo sus situaciones críticas en su momento y Dios nos bendijo en esa iglesia. Dios estuvo con nosotros. Esa iglesia creció muchísimo. Sí. ¿Verdad? Cuando la entregamos llena. Sí. Tenemos fotografías. En ese tiempo, Gloria a Dios. En ese tiempo de pastoreo, mi esposo trabajaba en vender carros de agencia. En una automotriz de la Volkswagen. Yo tenía era vendedor. Mi plaza. Okay. Me recomendaron ahí, sí. Sí, y entonces fue una bendición ese lugar. Y la verdad, Dios nos bendijo con esa familia ahí en Tlalnepantla. Conocimos muchas familias hermosas y todavía las saludamos cuando las vemos en ciertos lugares, en las convenciones. Claro. Y nos quedan recuerdos hermosos de ellos, la verdad. Sí. Ejemplo es el hermano Toño, el pastor que ha venido. Claro, sí, el hermano Toño. Saludos al hermano Toño. Sí. Saludos, Toño. Bueno, de ahí duramos como 3 años y en el año de 1992, debido a un proyecto que me propuso la mesa directiva, tenemos un edificio en Ciudad Nezahualcóyotl que estaba ahí solamente sin ocuparse y entonces me propusieron que hiciera un proyecto educativo, social. Y sí, empezamos ahí una escuela de artes y una escuela también de oficios. Ok. Sí. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas son maestras. Y ellas me apoyaron mis hermanos que son músicos. Y era un proyecto muy bonito. Sí. Empezamos a ir a Toluca por los permisos. El Estado de México, Nesa es Estado de México y la capital es Toluca. Y pensábamos tener ahí una primaria, una secundaria. Íbamos muy bien. Y por eso, como desde Tlalnepantla a Nesa está muy lejos, el obispo nos cambió a Iztapalapa, a la tercera iglesia de México. Un poco más cerca. Sí, un poco. Ok, entonces ya nos cambiamos a Iztapalapa y estábamos trabajando en el proyecto 2 años, muy contentos, cuando de repente quedamos de obispos del recién formado Distrito Jalapa. Ok, Distrito Jalapa. Sí, la historia, te digo, los detalles son hermosos, maravillosos. Era el Distrito Central y se tuvo por proyectos y por indicaciones de la Secretaría de Gobernación que los movimientos religiosos se registraran. Entonces la mesa directiva eran 7 distritos muy grandes y de los 7 tuvo que hacer 32 distritos. Tuvo que dividir de alguna manera. Sí, para poder darnos de alta en gobernación, poder hacer tanto trámite. Eso fue algo tremendo. Acatando las leyes, siempre teníamos que acatarlas, ¿no? Para poder tener nuestro registro constitutivo. Bueno, por esa reestructuración, entonces, del Distrito Central quedaron 3 distritos. Sí. El de México, el de Cuernavaca y el de Jalapa. Ok. Entonces, como cuando nos mandaron de Colombia, la verdad yo ni me imaginaba, venía la convención de elecciones y bueno, nuestro anhelo era que uno de mis hermanos, Jonatán, que había estudiado en el seminario y todo, dijimos, ojalá Jonatán fuera obispo del nuevo distrito de Cuernavaca, porque él vivía allá en Cuernavaca, en Temisco. Y gracias a Dios, cuando ya empiezan a hablar después de los informes y toda la convención y todo, empiezan a hablar de la reestructuración. Entonces ya hubo elecciones para el Distrito de México y ganó el hermano Daniel Castellanos, que por cierto fue pastor aquí mucho tiempo. Él fue obispo del Distrito México. Y luego a mi hermano Jonatán lo designan obispo de Cuernavaca. No, hombre, la familia no cabía de gratitud, porque ya teníamos un obispo en la familia. Sí. Todos estaban muy contentos, contentísimos. Bendito sea Dios. Y en un sector nuevo, ¿no? Sí, en un distrito nuevo que abarcaba el estado de Morelos y el estado de Guerrero. Bueno, pero estaba acá ahora el distrito Jalapa, que abarca Veracruz, iglesias en Veracruz, iglesias en Puebla, y sin iglesias, Tlaxcala.
Un territorio muy grande. Entonces, de repente estamos ahí festejando de mi hermano y de repente me manda a hablar, porque en la cuarta iglesia el templo está así y arriba hay un salón, tienes que subir unas escaleras y allá estaba la mesa directiva nacional sesionando y todo, bueno. Y de repente me dice, baja alguien y me dice, le habla el obispo presidente arriba. Ah, caray. Yo dije, el obispo presidente. El hermano Domingo Torres, pues es un conocido, claro, sí. etcétera. Él, por cierto, le celebró los 15 años a mi esposa. Okay. Él era el obispo presidente en ese tiempo. Entonces me manda a hablar el hermano Torres y me acuerdo que en ese tiempo yo traía una barba cerrada, así tremenda, una barba cerrada. De película. Bueno, ahí están las fotografías también, pero bueno. Y luego entonces me dice el hermano Domingo, paz de Cristo, hermano, amén. Dice, fíjese que estamos por nombrar al obispo de Jalapa y ya tenemos un candidato, pero nos hace falta otro. Me dice. Sí, hermano, dice, y tenemos un candidato y hemos pensado que usted puede ser el otro candidato. Oh, le digo, hermano. Dice, usted vivió en Jalapa, usted trabajó en aquella área. Le digo, sí, hermano, sí sabemos, sabemos que además, hermano, usted fue misionero. Claro, sí, hay un currículum. Estaba algo reciente, claro, la cuestión de fue misionero, entonces usted podría hacer una buena labor. Digo, si es que quedara, porque va a competir, si es que acepta. Okay. Y entonces yo le dije, reverendo, pues sería un honor, claro, el hecho de competir. Ya es más, reverendo, el hecho de que me tome en cuenta, en verdad yo me siento honrado. Sí, claro. Éramos, no sé, 60, 70 pastores en México, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya está el otro candidato, allá baje a competir. Y bueno, esto entre paréntesis, no debería comentarlo, pero bueno. De repente eran 8 miembros de la mesa directiva, un miembro de la mesa directiva dice, bueno, yo propongo que antes de que baje el hermano Otoniel a competir se rasure, me dice. Le digo, hermano, pero ahorita ¿dónde me rasuro, no? O sea, no estaba preparado, perdón, aparte. No, le digo, hermano. Y luego toma la palabra el obispo presidente y dice, a ver, alguien más de la mesa directiva secunda lo que el hermano está, no quiero decir los nombres. Claro, no, sí. Secunda lo que el hermano está diciendo y nadie secundó. Entonces me dice el hermano Torres, baje a competir. Así como. Aleluya. Y cuando bajo, pues me doy cuenta que es el hermano Pepe Sosa, porque él era el presbítero de allá, que es el otro candidato. Dije, bueno, pues él está allá. Yo le entregué, yo hace 8 años, 10 que no estoy allá. Bueno, gloria a Dios. A lo mejor él va a quedar seguramente, pero gloria a Dios, voy a competir. Hermano, empezamos porque ya habían elegido 2 obispos, nada más faltaba uno. Y entonces la primera votación, hermano, y baja el hermano, ahí sí voy a decir, el hermano Mauro Rubalcaba, que era el presidente, el que estaba ahí presidiendo las elecciones. Dice, bueno, pues ya hay resultados para el obispo. Dice, y el resultado es que hay empate. Yo dije, empate. Usted pensaba que pues me iba a ganar, ¿no? Que me iba a arrasar. Yo la verdad pensé. Sí. Pero cuando dice hay empate, digo, ay, Dios mío. ¿Verdad? Dice, bueno, vamos a una segunda ronda. Dice el hermano, y ojalá haya ya un resultado, porque si no vamos a hacer un volado, así. O sea, por suerte. Claro, sí. Bueno, hermano, sí, la cuestión es que pues ya votamos otra vez y ya le dan los resultados al hermano Mauro y luego dice, bueno, ahora sí ya tenemos obispo en Jalapa. Dice, sí. Bueno, pues. Y ya dice, el obispo es el hermano Otoniel Rentería. Gloria a Dios. Me quedé así. Y luego cuando en mi familia saben que Jonatán, obispo de Cuernavaca, y yo, obispo de Jalapa, no, hombre. Esa noche ya te imaginarás. Fue una cena y ahí es que... Como cuando ganó el América, ¿no? No. Hasta aquí estábamos cayendo bien a los que nos estaban escuchando, pero ya aquí. Hermano, entonces, eso fue, como te digo, en el año de 1994. Fue a principios, creo que fue marzo de 1994 cuando quedamos de obispos. Y yo pastoreaba, como te digo, y tenía un proyecto en México. Pastoreaba la tercera iglesia, tuve que entregarla para venirme aquí. Tenía que haberme ido a Jalapa, pero como yo ahí había pastoreado Jalapa, me vine a Puebla porque había un pastor interino. Sí. Entonces nos vinimos a Puebla en marzo de 1994.
1900. Hermano, y me parece que es bueno que ahí dejemos para que haya otra plática, o no sé qué opinan. Hace unos ayeres. Sí. Vamos a cumplir ya 32 años, Beto. De 32 hecho, años. Entonces, nos gustaría que nos hablaran de esa época y de esa etapa a partir de ese año, en otro momento, Claro. en otra ocasión. Claro. Y también, si nos los permiten, tienen un testimonio del poder de Dios de sanidad. sí, de cómo no. sanidad. Sí. Y nos gustaría, claro, este espacio es para eso, que nos hablaran. Pues cuando nos inviten otra inspiraran. vez. No, claro, van a Cuando estar. nos inviten otra vez, Aquí. con mucho gusto lo vamos a hacer. La idea hacer. es esa, tener un podcast con gente que tenga testimonio, que Amén. tenga experiencia. Sí. Y sobre todo para todos aquellos que nosotros tenemos una inspiración en ustedes. ¿Sí? Amén. Una inspiración y que en ocasiones... Gracias, Beto, son muy amables. Gracias. Y en ocasiones estamos sirviendo, y pues no nos va tal vez como quisiéramos, tal vez son las pruebas y todo, pero el hecho de que otra gente, otras personas ya hayan pasado por donde a lo mejor estamos pasando nosotros, Sí. eso nos ayuda. Y digo, a lo mejor alguien que aquí lo está escuchando, independientemente de la gran historia que nos están contando y esa gran historia. En verdad todo es para la gloria de Dios. Exacto, Es Dios el sí. que nos ha guiado, hermano. En verdad, a Él le debemos la gloria y la honra. Así en es. verdad, de corazón lo digo. Claro, no, sí, lo sabemos. Y bueno, pues en otra ocasión nos Claro, estaremos escuchando, claro que sí, con nos estaremos mucho escuchando, gusto. compartiendo sus experiencias, sus vivencias. Y ya para cerrar, Con mucho gusto. nos quisieran dar unas palabras a aquellos jóvenes, hermanos, adultos, esposas, que algunas palabras para el ministerio que a lo mejor ejercemos o que queremos ejercer. Sé que puede ser difícil para cada quien, pero unas palabras tal vez de ánimo, de aliento. Sé que el Señor, el Espíritu Santo los guía a ustedes como también nos guía a nosotros, pero claro que la experiencia y todo lo que han vivido abre un panorama, ¿no? Entonces, si nos quisieran compartir alguna palabra, ya Claro para sí. terminar. Claro que sí. Yo quiero dar testimonio de el inicio de todo mi ministerio, el trabajo que he realizado dentro de la iglesia. Ha sido una grande bendición. No les digo que desde que me bauticé, porque no fue así. Sí, ser sinceros. Ser sinceros y ser reales, porque en realidad a veces pensamos que el que te bautices y que ya todo va a ser totalmente diferente. No. Tiene que haber un proceso en nuestras vidas, del cual es acercarnos a Dios y reconocerlo diariamente como nuestro Creador y Señor. Amén. Eso es muy importante, porque si no pensamos de esa manera, tenemos el pensamiento de que nosotros somos autónomos y que por nuestras fuerzas, claro, y por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría es nuestra y que así nos vamos a mover, cuando en realidad Dios es el que nos da todo eso. Amén. ¿no? Así y es. cuando reconocemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, Dios obra hermosamente. Amén. ¿Verdad? Y más que todo, el humillarnos ante Él y reconocer que somos pecadores. Amén. Pecadores. Porque no puedo decir yo que no soy pecadora, porque ya desde ahí estoy siendo mentirosa. Ya cayó en la mentira. En realidad, todos pecamos, de pensamiento, de palabra, de hecho, de omisión, pecamos. Y cuando diariamente estamos cerca de la presencia de Dios, es el buscar a Dios, porque tenemos que buscarlo diariamente en perdón. Okay. Pedirle diariamente perdón al Señor por lo que hacemos diariamente. Porque nosotros debemos aceptar que somos diseñados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Okay, sí. Entonces así debemos nosotros aceptar que somos de su propiedad. Amén. Amén. Gran Amén. consejo. Gracias, lo vamos a atesorar. Joven, señorita, matrimonio joven. Podemos decir muchas cosas, pero solo te quiero decir unas palabras de Jesucristo.
Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo los invito a que tengan fe y decidan servir al Señor. Y si ustedes le sirven y se ocupan de Él, Él se va a ocupar de ustedes. Amén. Así que tengan fe. Sí. Nosotros, como dice mi esposa, imagínense, mucho tiempo invertimos en nuestros hijos. Claro. Amén. Nunca tuvimos un ahorro, una Sí. cuenta de ahorros, una tarjeta de ahorros. Nunca, nunca, nunca. Sí. Pero ahora que ellos ya se fueron, ¿verdad? Ellos mismos nos bendicen Sí. mucho. Claro. Y la iglesia nos bendice. Amén. Amén. Entonces a su tiempo segaremos, Sí. Ok. si no Así es. desmayamos. Entonces, con fe, decidamos por Jesucristo. Amén. Y Él se hará cargo de nosotros. Amén. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Pues muchísimas gracias, Muchas fue un gracias. placer tenerlos Gracias, y Beto. nos estamos Gracias. Muchas gracias. escuchando en la Bendiciones. próxima. Dios les bendiga a todos Amén. y gracias por Bendiciones a todos. escucharnos Amén. en ese Saludos. primer podcast. Dios les bendiga. Hasta la vista, babies.